Buenas tardes amigos y bienvenidos. El expresidente Rafael Correa rompe el silencio después de lo ocurrido con las reformas al COIP y asegura que la derecha ecuatoriana le tiene temor y pavor de que él pueda regresar al Ecuador. Según el expresidente, dice que por neutralizarlo a él políticamente se está perjudicando tanto al Ecuador y por eso es que tienen miedo que jueces internacionales revisen el caso sobornos. El expresidente menciona que él no tiene miedo que lo investiguen internacionalmente, pero en Ecuador parece que tienen temor de que las leyes internacionales pongan un dictamen que no le guste a la derecha. Quédese hasta el final de este video y lo invito a suscribirse y seguirme en la página para que no se pierda ningún detalle. Esto fue lo que expresó el expresidente hace pocas horas. A Francisco Estéreo y a través de la radio a todo Quito, Pichincha, la patria entera. Estamos madrugando. Antes era al que madruga Dios le ayuda, ahora al que madruga la salta. Así que tenga mucho cuidado. Acá son 2:30, o sea 12:33 para ser exacto. Son 6 horas de diferencia, pero eso cambia, porque aquí ajustan los horarios de acuerdo a las estaciones. De pronto cambiará y serán 7 horas de diferencia. O sea que estamos en pleno mediodía, presidente. Vamos a empezar, en merced al tiempo, vamos a empezar particularmente, yo tengo 3 temas, pero desde el punto de vista económico, que es su fuerte, hay 2 antecedentes. Se ha confirmado, el día viernes, se confirmó por parte del presidente de la República que el incremento desde abril del IVA será del 15%. Tuvimos alrededor de 2 semanas de una línea de tiempo completamente desinformada, porque unos decían el 13, otros decían el 15, luego se desmintieron entre ellos, independientemente de ese discurso, que eso ya finalmente tendrá que aclararse de alguna manera, pero antes de un incremento del IVA, lo preocupante, y usted sabe mejor que nadie, desde su mirada de economista, que eso genera ya un ambiente especulativo que llega a un punto, que es con el incremento del 15%, que duplica el golpe o el impacto de ese incremento al IVA. Bueno, hablemos, gracias por la pregunta, muy importante, pero hablemos primero un poco más allá de la economía, de la legalidad del Estado de Derecho, porque eso es lo que nos tiene como estamos, es la cultura de la trampa, todo el mundo miente, hace fraude democrático, rompe la Constitución. Él no podía pasar esa reforma, pasó una reforma, una ley, diciendo que aumentaba el IVA al 13% y él podía aumentarlo a 2 puntos más, pero eso nunca estuvo en el proyecto original vetado por la Asamblea. La Constitución y la ley dice que él puede insistir en su texto original, pero no modificarlo. Pero con la complicidad de Henry Kronfler, hicieron lo que les dio la gana, no hubo los votos para oponerse a esa reforma que estaba presentando el presidente y pasó así la ley, es decir, estamos en sus manos. El IVA al 13% y no lo puede subir al 15% como ya lo ha anunciado. Primera reflexión. Segunda reflexión, más allá que si es necesario o no se puede mentir a la gente, es que nos hemos acostumbrado a esto y se pierden los valores esenciales. La gente cree que lo esencial es la economía, la eficiencia. Lo esencial para una sociedad son los valores, la verdad, la confianza mutua. No puede haber fraude democrático. Noboa ganó diciendo que no iba a aumentar el IVA. Le hizo esa pregunta a Luisa en el debate para insinuar que nosotros íbamos a aumentar el IVA. Y vamos a aumentar el IVA al 14%, como hicieron desde el terremoto. Y nunca dijo que iba a aumentar, dijo que iba a disminuir impuestos. ¿Ya? Es que la guerra interna. ¿Cuánto cuesta la guerra interna? Estamos estudiando el presupuesto. Estamos desmenuzando un poco más, pero en principio solo aumenta 200 millones el gasto en defensa y seguridad pública. Y solo el IVA, 3 puntos del IVA da como 1.300 millones. Es claro que están financiando el déficit fiscal, la crisis, para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Pero, presidente, económicamente eso es necesario. Eso no es lo que estamos discutiendo. ¿Por qué nos engañaron? Porque esa crisis se sabía de la campaña y dijeron que no iba a aumentar impuestos. Y ahora con el cuento de la guerra interna, nos están, como dice el presidente, estoy utilizando el lenguaje del presidente, entucando 3 puntos más del IVA, que era lo que siempre propuso Lazo, dicho sea de paso. Entonces, mire, yo como economista les digo lo más importante para el desarrollo, el capital social, la confianza mutua, el amor por la verdad. Y eso lo destrozan día a día con estos engaños. La trampa que hicieron para aprobar esta reforma, la inconstitucional, y el fraude democrático que utilizaron para ganar. No vamos a aumentar impuestos, luego hay una guerra interna, perfecto. ¿Cuánto nos cuesta? Nadie sabe, ¿no? Y en lugar de tratar de financiar la guerra interna, aprovechan eso de pretexto de sufrimiento del pueblo ecuatoriano para cumplir sus planes originales cuando dijeron en campaña que no iban a aumentar impuestos y que no iban a aumentar el IVA.
Ahora, frente a esto también es importante señalar que a partir del mes de abril los precios van a registrar un incremento, no sé si considerable, pero un incremento que va a impactar sobre la clase media y la clase baja. Ya está reflejándose eso. Primero, porque el IVA ya aumentó al 13%, y segundo, por las expectativas, ¿no? El presidente Noboa dice que 90%, casi la totalidad de la canasta básica no paga IVA, y tiene razón, alimentos, etcétera. Pero directamente no pagan IVA. Indirectamente, si sube el transporte, si sube el empaquetado, tiene impacto también esa canasta básica. Es obvio que tiene impacto en los pobres, que tiene impacto en la clase media, que tiene impacto en toda la población. Y el IVA es lo que se llama un impuesto indirecto, no recae sobre la persona o el ingreso, la riqueza, recae sobre la transacción o sobre el bien. ¿Qué significa esto? Que si el pobre compra una silla $100 y paga 15% de IVA, paga $15 para su escuela de ingreso. Y el rico, tal vez Álvaro Noboa, compra la misma silla $100 y paga $15, pero para los miles de millones que tiene, no es nada. Entonces, proporcionalmente cae mucho más sobre el pobre que sobre el rico, y es lo que se llama un impuesto regresivo, que empeora la distribución del ingreso y de la riqueza, cuando lo que más necesita Latinoamérica y países como Ecuador es mejorar esta distribución. Regresamos al tema legislativo. En el tema del IVA, básicamente la posibilidad de que se archive fue negada por parte del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Ustedes lo han dicho, se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y luego de eso hay otro hecho o hay otro hito específico, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Yo no voy a hablar de que unos dicen que se posiciona el discurso de que hay o no hay impunidad. Yo no lo puedo demostrar, ni siquiera lo voy a topar, pero el 658 de los recursos de revisión, acatando o armonizando la ley en función de los convenios internacionales de los cuales Ecuador es suscriptor, se convirtió en una piedra de toque. Mi punto es, a partir de aquello está roto el acuerdo legislativo entre Partido Social Cristiano, ADN y Revolución Ciudadana, presidente. Sí, si usted revisa, Mario, esas reformas se trataron durante meses. Así es. Fueron aprobadas por unanimidad, con ADN, con Social Cristiano, en la Comisión de Justicia. Y cuando ya se iba a votar en el Pleno, le aló la orejita el embajador de Estados Unidos al presidente Noboa y a la fiscal, le dijo: no sean tontos, con esto puede ganar Correa, porque él tiene demandas a nivel internacional y nos va a ganar. Entonces tienen que bloquearlo para que no regrese Correa. Y hace 7 años que se legisla en el país por odio contra un hombre, por el terror contra un hombre, y por eso han destrozado la patria. Estas reformas solo implementan lo que ya dice la Constitución, lo que ya se ha hecho, como en el caso de Isaías, pero pone plazos, sanciones, y las negaron por el terror a que ganemos en tribunales internacionales, que no hemos ganado todavía. Imagínense, somos tan corruptos que nosotros queremos que revisen nuestros casos a nivel internacional, y ellos son tan honestos que quieren por todos los medios negar esa posibilidad, porque saben que los corruptos siempre fueron ellos, que el caso Soborno fue un brutal montaje para impedirme ser candidato. Así hicieron presidente a Lazo, y como el 90% de las tonterías que se han inventado para perseguirnos, yo tengo 53 indagaciones criminales, ¿no? Son montajes, persecución, lawfare, y tienen miedo que queden evidenciados a nivel internacional. Y frente a esto también hay una afectación colateral para aquellos casos en donde, de acuerdo al pronunciamiento de organismos internacionales, también se puede hacer justicia en el tema, por ejemplo, de mala práctica médica, y frente a lo cual el Ecuador también ya le ha salido bastante caro reconocer y reparar. Punto número 1. Y punto número 2, también vemos que del otro lado se han beneficiado el señor Palacios, que escribía en el diario Universo. Le dieron por una sentencia en un organismo internacional, le dieron su dinero en el gobierno de Lenín Moreno. Mario, pero refiriéndome al segundo caso, lo que usted no conoce es que el Estado se declaró culpable. Solito. O sea, ese juicio fue por un artículo donde el tipo me acusaba de criminal de lesa humanidad. Sí, criminal de lesa humanidad. Y el Estado fue a decir en la Corte Interamericana que no, que eso era opinión y que son culpables. Y así le regalaron $300,000 a un sinvergüenza como Emilio Palacios. Pero mire, como le decía, no estamos inventando nada nuevo, eso dice la Constitución, hay jurisprudencia, ¿no? Lo que quería era implementarse de una manera más clara, porque cuando quieran dilatar las cosas, ¿no? Que mandar una consulta a Corte Constitucional, demorarse 5, 15, 20 años, como ya ha pasado con algunos casos, lo van a hacer para evitar cumplir con la justicia internacional. Pero lo que se estaba haciendo con esas reformas del Código, que además, insisto, usted lo ha dicho, por perjudicarme a mí, perjudican a muchísimos ecuatorianos,
es solo implementar lo que ya dice la Constitución y lo que la jurisprudencia que ya existe, y la fiscal miente a cada rato. Por ejemplo, ella dijo en un canal de televisión, entonces vamos a aceptar lo de las relatorías, que es una persona, pero personas de gran nivel. Entonces, si son amigos, le van a dar la razón a Correa, con esto queda en impunidad. No incluye las relatorías, incluye 2 organismos incuestionables, ahora 3 con la Corte Constitucional, que tuvo una sentencia ordenando aquello. La comisión, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero hay una decisión de la Corte Constitucional, la Corte, que siempre se ha aceptado como vinculante a los dictámenes de la Corte, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se puede considerar el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos más alto del mundo, con 18 expertos y consulta 18 países diferentes. Eso es lo que se está poniendo en la reforma. Y Diana Salazar puede decir, porque una mujer sin escrúpulos, miente como respira, en los medios de comunicación, que era para garantizar impunidad, porque hasta las relatorías, si el relator es amigo mío, saca un informe a mi favor y quedamos en impunidad. No se habla de relatorías, se habla de tribunales del más alto nivel a nivel mundial, a los cuales muchos países ya reconocen como vinculantes sus decisiones, y en el caso ecuatoriano no hay ninguna duda, porque incluso lo dice nuestra propia Constitución. Yo quiero cerrar el tema de luego, mi querido Manu va a hacer las preguntas con respecto al tema de elecciones. En este tema de las reformas al COIP también era necesario o es necesario tratarlos por 2 aspectos. Primero, porque pone un límite a la capacidad de la Fiscalía, que si no atiende en determinado momento algunos casos, no los puede tener guardados dentro del escritorio para luego sacarlos en determinado momento, y que el juez o un juez tenga la posibilidad de archivarlos sin el impulso de un fiscal. Eso es uno de los temas importantes que tiene que trabajarse también alrededor. Y lo otro, los temas de la consulta, que en determinado momento quedarían al menos 2 preguntas invalidadas si se llega al archivo de estas reformas. Gracias nuevamente por su pregunta, Mario. Muy acertada, porque nos enfocamos en las reformas del COIP, del recurso de revisión, que las negaron para perjudicarme a mí. Perjudican a decenas, a centenas de ecuatorianos, perjudican los derechos humanos, porque yo no tengo sentencia a nivel internacional. Ellos están pensando, como vamos a perder porque somos unos sinvergüenzas, hay que cerrar esta puerta, que le revisen el caso a Correa para mantenerlo de por vida fuera del país, porque regresa al país y no gana la elección. Pero no fue lo único que se negó, inconstitucionalmente, brutalmente, diría yo, ¿no? Corruptamente, con mentiras, sino también, como usted bien ha dicho, ¿no?, las preguntas de la consulta, porque Noboa no quería pues que le dañe su consulta. Acaba de reducir 90 millones en presupuesto de universidades públicas y nos lleva una consulta que cuesta 62 millones, absolutamente inútil, que se puede tratar por medio de la Asamblea, y ya se trataba en gran parte con estas reformas, y también las negaron o las tienen en el congelador para no dañarle la consulta al presidente, que es su campaña preestablecida. Y el otro grupo, si me hace acuerdo, el otro grupo de reformas que fueron negadas. El tema de si no se trata el COIP, la integralidad, por ejemplo, el tema de los tiempos que dispone el fiscal o la fiscal en el tema de los archivos. Que he utilizado ya, por favor, entendamos lo que tenemos de fiscal. Tenemos una delincuente perversa, ¿no?, que allana, mete preso con justicia selectiva. ¿Por qué no han metido preso hasta Quintela, que ahora se sabe que fue el que declaró inocente? No es que lo sacó de la cárcel, lo declaró inocente a Rasquiña, al jefe de los choneros, ese asesino, ese criminal, ese narcotraficante. Quien fuera presidente de la Corte Nacional lo declaró inocente y ni siquiera nos habían avisado de esto, y ya se descubrió. Y ahí no pasa nada, ¿no? Pero tiene abiertas indagaciones penales, se supone que duran 2 años, no hay sanción, las tiene abiertas indefinidamente, cosa que si usted se porta mal, se la abre nuevamente. Ejemplo, caso de reconstrucción del 2019, cuando le llamamos a juicio político, Diana Salazar nos había advertido, verán cómo va a meter preso a muchos de ustedes si me llaman a juicio político. La llamamos a juicio político, le reabrió la indagación a Jorge Glass y lo llamó a declarar por la fuerza a Quito, cuando ha estado 3 años en la cárcel. ¿Y por qué no le pidió la declaración en ese momento? Entonces así chantajea, extorsiona a la gente. La principal vacunadora del país, Manuel, se llama Diana Salazar, y por el odio, más la cobertura de cierta prensa, la gente no se da cuenta de aquello. A despertar pueblo ecuatoriano. Tengo una mujer y dice que lucha contra el narcotráfico, ¿qué narcotraficante está preso? Lo que hace es utilizar justicia selectiva para la persecución política y para manejar la justicia. A despertar pueblo ecuatoriano. Presidente, Manuel Astudillo también está con nosotros y también tiene preguntas con respecto ahora sobre el tema de elecciones y el escenario electoral para los próximos meses. Mano. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por esta entrevista que nos ha concedido. Y en miras de las próximas elecciones, ¿ya se podría pensar que Luisa González sería la precandidata oficial de Revolución Ciudadana? Es una de las precandidatas, obviamente, pero no es la única. Creo que es muy prematuro todavía hablar de elecciones del 2025.
Perfecto. Y frente a esto, ha visto todo tipo de precandidaturas, como Carlos Rabascal, como Pedro Granja. ¿Se podría ver una división en la parte de la izquierda? ¿O todavía se podría pensar en un diálogo tal vez que integre a todas las fuerzas? Bueno, eso decidirá el pueblo ecuatoriano. Yo dudo mucho que los candidatos que usted ha nombrado sean de izquierda y obviamente no son de la Revolución Ciudadana. Tienen todo el derecho de lanzar sus candidaturas, pero yo creo que no estamos para... En estos momentos, la tragedia que vive la patria no es para aventuras personales. Ya estamos sufriendo una con Daniel Noboa, que tuvo los millones para alcanzar la presidencia, y un asesinato, obviamente, de Fernando Villavicencio, si no hubiéramos ganado una sola vuelta. No estamos para aventuras personales, vanidades, sino para proyectos realmente nacionales y que han demostrado que funcionan, como el 2007 al 2017, ¿no? Entonces, debemos ser muy serios frente al momento histórico que vive la patria. Igual en este mismo tema de planteamientos más serios, más concretos, por ejemplo, también estaría Leonidas Issa, Edwin Ortega, que nos dijo aquí, de hecho, que podía hacerlo, Jan Topic, el mismo presidente Noboa. ¿Cambiarían las cosas? Igual alguien tendría un plan un poco más elaborado, más concreto. Mire, yo voy a decir algo muy duro, que tal vez políticamente no es correcto, pero es la verdad, me paso estudiando esto. No solo nos engañan, nos gusta ser engañados, ¿no? Y tenemos una democracia muy especial. O sea, se han pasado 7 años tratando de desmerecer lo que hicimos el 2007 al 2017 cuando éramos ejemplo de todo lo bueno. Ahora somos ejemplo de todo lo malo. Sin necesidad de hacer campaña, deberíamos ganar, pese a que me tienen afuera, perseguido, deberíamos ganar las elecciones. Y bueno, hemos ganado las legislativas, las locales, pero no las presidenciales. ¿Qué nos pasa como pueblo ecuatoriano? Es solamente suficiente comparar. ¿Qué ha hecho la derecha por enésima vez? Cuando nos quebraron la subretización del 83, Osvaldo Hurtado. La crisis del 99, su pupilo Yamil Maguad. El desastre del 2023, el otro pupilo Guillermo Lazo. Y vamos a insistir sobre lo mismo. Ya no son malos los que nos engañan. Somos ingenuos nosotros que nos gusta ser engañados. Que hay un proyecto serio que asombró al mundo, que evidentemente mejora las condiciones de vida. Ecuador era de los países que más crecía, más disminuía pobreza, más disminuía desigualdad, mejor infraestructura, más avance de educación. Éramos ejemplo de todo lo bueno. E insistimos en votar por lo que nos engaña. Entonces ya la decisión está en manos del pueblo ecuatoriano. Y ahora quiero retomar un poco el tema de la consulta popular. Y sabemos que en Gavi tenemos que ir nuevamente a las urnas para este tema, y uno de los temas polémicos que se ha hablado es esto del trabajo tanto a plazo fijo como el trabajo por horas. ¿Usted considera que de ganarse esta pregunta en la consulta popular se estaría haciendo un retroceso frente a lo que se lograba en derechos de los trabajadores? Lo dijo pues Daniel Noboa en campaña. Revise los videos, pues la gente acepta esos fraudes. En la mentalidad ecuatoriana y latinoamericana, la democracia, votar por alguien para ver si hace algo bueno, no para que cumpla lo que ofreció en campaña. Eso no es democracia, eso es fraude democrático. Tiene que cumplir lo que ofreció en campaña. No, eso sería inaceptable. Y será lo contrario de lo que se ofreció en campaña en una democracia madura. Nosotros lo toleramos, como toleramos la mentira en general. En elecciones, claramente, revise los videos, se lo puedo mandar. Daniel Noboa dijo que era un retroceso el trabajo por hora. Ahora nos está utilizando su lenguaje, entucando el contrato por hora. Y el contrato por hora en principio no sería tan malo. Se entiende que se requiere un poco más de flexibilidad, si se nos pasó la mano en rigidez en el código laboral. El problema es la trampa. Quieren trabajo por hora más barato, en lugar de lo mismo o más caro que el salario básico. Porque si usted no tiene una garantía laboral como es la estabilidad, debe ser compensado con algo más, en este caso más ingresos. Pero por el contrario, están proponiendo menos de $2 por hora trabajar. Son muchachos que le trabajen todo el día, 8 horas, van a ganar $16. Alguien que trabaje y verá cuántos trabajadores van a despedir y contratar por horas para abaratar costos. Alguien que trabaje 40 horas semanales, 160 horas mensuales, la jornada laboral, va a ganar, por favor, $320, menos de $320. Entonces lo que están haciendo es disfrazando la explotación laboral. Ahí está lo malo. Con eso rompen la confianza mutua, rompen todo. O sea, no se imaginan cuánto destroza esta gente por la zapada. Pero lamentablemente, como le digo, muchas veces esta zapada es permitida y aplaudida por todos nosotros. Veamos cómo avanza con este tema, el tema de esta consulta. Y también en la parte de este recurso de revisión que también se había hablado, que generó polémica, por ejemplo, se ha acudido también a cortes internacionales para analizar sus casos, por ejemplo, que está revisándose, debido incluso al tema de que mucha gente ha sacado, como por ejemplo estas críticas que usted podía haber hecho a la CIDH años atrás. Mire, ¿qué tiene que ver mis críticas con la CIDH? Que las continúo, porque la gente no sabe, y la prensa en lugar de aclarar oscurece para hacernos daño, y con eso destruyen a la patria. El sistema interamericano es bicéfalo, tiene una comisión interamericana y una corte interamericana. El sistema europeo, por ejemplo, es unicéfalo, solo tiene corte. ¿Cuál ha sido el problema con la comisión, sede en Washington, que no reconoce el Pacto de San José, la base de los derechos humanos interamericanos? ¿Se imagina la contradicción, no? Que se dirige, muchas veces depende de las personas, pero muchas veces con secretarios como Santiago Catón, que después fue a trabajar con Macri, se rigen con menos rigurosidad que una ONG, una fundación, el Comité del Barrio organizando la Kermés. El estatuto, ¿no?, de la CIDH no hace vinculante su decisión, que no tenían por qué ser vinculante, eso siempre sostuvimos. Ahora, cualquier opinión mía que me ratifico esas opiniones ya está superada.
porque la Corte Constitucional de Trujillo, en el 2019, por darle la razón a Fernando Villavicencio, ya dijo que las decisiones de la comisión también son obligatorias, ya no hay discusión. Pero como es cuando se trata de supuestamente favorecernos a nosotros de derechos humanos, ahí sí niegan todo. La Corte, jamás se ha discutido en la Corte. Por el contrario, apoyamos con toda nuestra fuerza a la Corte Interamericana. Creemos que debe ser mejor financiada, que debe tener jueces tiempo completo, la Corte, ¿no? Y con respecto a las Naciones Unidas, derechos humanos, también había discusión, pero fue disipada esa discusión, superada con la sentencia de la Corte Constitucional del 2019. Esa es la realidad. Lo que se está haciendo es implementando la Constitución y las resoluciones de la propia Corte Constitucional de Trujillo. Pero como esta gente tiene doble moral, todo depende si les conviene o no. Y por supuestamente hacer daño a un hombre, que no tengo sentencia todavía, si están seguros de que hicieron todo bien, van a ganar pues a nivel internacional. Imagínense, el corrupto soy yo y soy el que busco que se revisen mis casos a nivel internacional. Y ellos son los honestos y buscan ocultarlos por todos los medios. Entonces, si tienen la razón, ¿por qué se niegan a esos dictámenes internacionales? Pero para hacer daño a un hombre o el terror a un hombre, no le importa destrozar los derechos humanos, el Estado de Derecho y la propia patria, el propio país, porque por esta persecución, en 7 años, nos han llevado de lo mejor a lo peor. Presidente, yo aquí quiero, y me salta una duda que cabe reflexionarlo. Es necesario hablar que por un lado hay esta participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al cual el Ecuador se ha sometido y ahora establecen estas posibles cortapisas para la aplicación, pero no hablamos de lo mismo, y por eso pido su reflexión, cuando hablamos, por ejemplo, de las Cortes Internacionales para los arbitrajes, someterse a los arbitrajes internacionales en el caso de litigios o conflictos o litis con empresas internacionales. Ahí como que hay puedo decirlo yo, como que puede haber un doble discurso, este sí y este no, y a nivel internacional y en la diplomacia, aquello no se puede. Reflexiono yo, le pregunto sobre esto. Tiene toda la razón, y son las cuestiones de fondo. Estamos bajo el imperio más grande que ha presenciado la humanidad, la historia de la humanidad, el imperio del capital. Se ha tomado el derecho nacional y el derecho internacional. Estar contra el capital transnacional es poco menos que estar fuera de la ley. Entonces, un ejemplo dramático. Para llegar a los organismos internacionales, Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, usted debe agotar todas las instancias nacionales de justicia, ¿ves? Haber ya pasado primera instancia, segunda instancia, casación, etcétera, para llegar al sistema interamericano en un caso de abuso de derechos humanos. Cualquier transnacional con estos tratados de protección recíproca de inversión a los cuales quiere volver Novoa, me estaba preguntando en una consulta, sin más trámite nos puede llevar a los tribunales internacionales, básicamente un citral de Naciones Unidas y el del Banco Mundial, ¿no? Y donde tenemos árbitros ad hoc, señalados a dedo, que normalmente vienen de las propias internacionales y fallan contra los estados soberanos. Es decir, el capital tiene más protección que el ser humano. Ese es el mundo en que vivimos. Bueno, teníamos usted. Una última consulta frente a todos estos temas, que es el tema del impasse que hubo entre Ecuador y Rusia. Debido a que, bueno, yo como presidente, digamos, podría estar o no de acuerdo con lo que otro país hace, pero sin embargo, de una manera diplomática, tratar un asunto así sin causar daño a los tratados comerciales o perderlos como socios comerciales. La culpa no es de Novoa, por favor. O sea, ¿quién no sabía que era un muchacho totalmente impreparado? Miren el debate, lo mal que quedó, pero por el odio, por la novelería, vamos a ver qué pasa esta vez. Y así nunca vamos a hacer su desarrollo. La culpa no es de Novoa. Bueno, metió en un lío diplomático muy grave y económico, porque Rusia es el principal mercado para nuestro banano, tremendamente serio. Y ahora ha salido quedando muy mal, claro, lo tapan los medios de comunicación, pero ahora dice, él no sabía que las armas, la chatarra que le iba a dar a Estados Unidos era armamento que iba a ir a Ucrania para matar rusos y quería que los rusos no respondan. Entonces, bueno, que nos diga pues quién le dijo que era chatarra, lo que era armamento, y que nos metió en tremendo lío. ¿Dónde están los nombres de los especialistas? Mentira. O sea, el tipo tiene un pacto, tiene un contacto directo con la embajada, y cuidado, que a nuestras embajadas, lastimosamente, los embajadores que van a nuestros países no son los mejores, son los peores. Patrick debe ser que ya no sirvió para nada y nos mandaron a Ecuador, y nos sometemos a esa gente, ¿ya? Entonces le dijo, nos mande esa chatarra a Estados Unidos, llámale chatarra, somos inteligentes, le mandamos a Ucrania para la guerra contra Rusia, ¿no? Rusia reacciona, resulta que no ha sabido que no era chatarra. ¿Quién puede creer esas cosas? Y por favor, que sea honesto con el país. Entonces, o que diga que sí sabía, o que diga quién lo engañó. ¿Dónde está el técnico? ¿Dónde está el oficial militar que le dijo que era chatarra, lo que era armamento? Pero ya basta de tanto engaño y basta de tantas tonterías, aunque le insisto, ya no es culpa de Novoa. Yo no esperaba nada más de él.
Presidente, yo con esta pregunta también me despido y le agradezco. En Quito específicamente está sucediendo algo sui generis alrededor de un tema. Primero, el alcalde Pavel Muñoz, que está haciendo un gran trabajo, así lo dicen las encuestas, ahora también se ve amenazado precisamente por una demanda electoral que le presentó uno de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de apellido Guarderas, Juan Esteban Guarderas, se me había olvidado hasta el nombre. Esta semana se realizará la audiencia y alrededor de aquello se ha ido levantando toda una serie de opiniones, de las cuales no le voy a pedir a usted que comente, pero sí el escenario electoral en donde básicamente estamos hablando de un funcionario, de un alcalde de Revolución Ciudadana que también se ve amenazado precisamente por estos intentos de desestabilización. Pero eso no es lo que hemos vivido estos últimos 7 años. La consulta del 2018, que fue un golpe de Estado, se tomaron, ya tenía el legislativo, tenía el ejecutivo, se tomaron Consejo de Participación Ciudadana con los transitorios. Trujillo incluso se declaró por encima de la Constitución, o ya lo olvidaron. Destituyeron 70% de jueces de la Corte Nacional, se tomaron Corte Nacional, Consejo de Judicatura, destituyeron Corte Constitucional, lo cual no se podía hacer. Declararon 6 meses de vacancia y nadie dijo nada. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Se tomaron, obviamente, bueno, la justicia, el Consejo de Participación se me falta una función del Estado. Estamos hablando de ejecutivo, legislativo, función judicial, transparencia y, bueno, se me escapa el otro. En estos momentos me voy a acordar. En todo caso, se tomaron todo. Vivimos 7 años de rompimiento constitucional tras rompimiento constitucional. Acaban de destituir hace unos meses al presidente del Consejo de Participación Ciudadana elegido democráticamente en las urnas, ¿no? Entonces, esto sería una raya más al tigre, pero yo creo que Quito se levanta, que Quito por fin vuelve a tener alcalde. Y en la práctica esta gente, este tipo Guarderas, es del grupo de María Paula Romo y quiere insistir en estas trampas para perjudicar a sus adversarios políticos porque no los pueden derrotar en las urnas. Ya me acordé, perdón, la quinta función que me faltaba. Se tomaron también la función electoral. O sea, han manejado estos 7 años las 5 funciones del Estado y han hecho lo que le ha dado la gana. Y hay un poder que no es oficialmente poder del Estado, pero debe ser el guardián de la verdad, que es la prensa. Y la prensa hegemónica ha sido cómplice de toda esta destrucción de la patria. Y quieren continuar con esto. Bueno, yo creo que en el caso de Pavel Muñoz, pues la gente va a reaccionar porque por fin Quito vuelve a tener alcalde. 7 de la mañana en punto. Muchísimas gracias, presidente. El economista Rafael Correa Delgado desde Bélgica. Hemos podido pasar con cierta agilidad algunos temas de coyuntura. Muchísimas gracias por recibirnos, muchas gracias por atender esta entrevista y siempre a las órdenes de acá desde Ecuador, presidente. Yo también, Mario, Manuel, y un inmenso abrazo a Quito. Me dicen que esta radio San Francisco, además los franciscanos los quiero tanto, ¿no? Papá Francisco, no es franciscano, él es jesuita, pero admira mucho a San Francisco, es mi santo favorito, San Francisco de Asís. En todo caso, un inmenso abrazo a nuestros jubilados que me dicen que escuchan mucho esta radio, a Quito, a Pichincha, a la patria entera. Ánimo, ánimo, saldremos adelante. Muchísimas gracias. Desde Bélgica, el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Hemos pasado revista y analizado y reflexionado sobre temas de coyuntura. 7 en punto. Muchísimas gracias a esta entrevista. Muchas gracias al economista Rafael Correa Delgado. Mano. Así es, bueno. ¿Está usted de acuerdo con las palabras del expresidente? Hágame saber su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video.